Señoras y señores, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 16 de lo que va de la temporada. 8 competencias en total a disputarse en la tarde de hoy, donde sobresale el premio Día de la Amistad a disputarse en quinto turno sobre la distancia de 1800 metros. Ya los ejemplares de la primera carrera están en la pista principal, prueba reservada para las hembras del handicap inferior, distancia 1000 metros. La número 1 es la Chuchi Mauricio Curilú, 54 kilos. La número 2, Espléndida, Juan Figueredo, 60 kilos. La número 3, Coronada Star, César Mora, 55 kilos. La número 4, Preciosa, Javier Portillo, 53 kilos. La número 5, Cuñá Chingolí, Marcos Rivas, 54 kilos. Y la número 6 es Storm Marioneta con Arnaldo Portillo, 56 kilos. En lo que respecta a las apuestas en esta primera carrera, arranca el PIC 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes es el pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada y largaron. Salen muy juntas las competidoras. Trata de enseñar el camino. La participante número 2, espléndida pequeña ventaja sobre la número 5, Cuñá Chingolí. Gana terreno por fuera la participante número 6, Storm Marioneta. Queda en la tercera ubicación ahora la número 3, Coronada Star. Descontado los primeros metros de la prueba, la número 5, Cuñá Chingolí. Cabeza de ventaja sobre la número 6, Storm Marioneta. Tercera expectante se desempeña la número 3, Coronada Star. Cuarta accionando la número 2, espléndida en la quinta ubicación por dentro la número 1, La Chuchi. Cierra la marcha la número 4, Preciosa de las competidoras de la primera carrera. Se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 5, Cuñá Chingolí, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 6, Storm Marioneta, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña la participante número 3, Coronada Star. Gana terreno al fondo la número 2, Espléndida. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. Sigue la lucha delantera. La número 5, Cuñá Chingolí, cabeza de ventaja sobre la número 6, Storm Marioneta, que va en su búsqueda. Tercera por fuera se desempeña la número 2, Espléndida. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Sigue la lucha delantera por fuera el 2, por dentro el 5. Pocos metros para el disco. Domina por fuera el 2, Espléndida y Juan Figueredo. Cuerpo de ventaja sobre la número 5, tercero el 6, cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Primera la número 2, Espléndida. Segunda la número 5, Cuñá Chingolí. Tercera la número 6, Storm Marioneta. Cuarta la número 4, Preciosa. Quinta la número 1, La Chuchi. Sexta la número 3, Coronada Star. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 4 segundos, 29 centésimas. Ganada por un cuerpo y medio de la segunda a la tercera, 2 cuerpos. Dividendos es por ganador del número 3, 14.000 guaraníes. Llave directa 2.5, 169.000 guaraníes. Trifecta 256, 67.500 guaraníes. Primer pase de la apuesta PIC 5, lo aceptaron 239 boletos, su valor 36.600 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la primera carrera. Campana de largada y largaron. Salen muy juntas las competidoras. Trata de enseñar el camino. La participante número 2, Espléndida, pequeña ventaja sobre la número 5, Cuñá Chingolí. Gana terreno por fuera la participante número 6, Storm Marioneta. Quedando en la tercera ubicación ahora la número 3, Coronada Star. Descontado los primeros metros de la prueba, la número 5, Cuñá Chingolí. Cabeza de ventaja sobre la número 6, Storm Marioneta. Tercera expectante se desempeña la número 3, Coronada Star. Cuarta viene accionando la número 2, Espléndida. La quinta ubicación por dentro, la número 1, La Chuchi. Cierra la marcha la número 4, Preciosa, de las competidoras de la primera carrera. Se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 5, Cuñá Chingolí intenta la disparada, lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 6, Storm Marioneta, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña la participante número 3, Coronada Star, gana terreno al fondo, la número 2, Espléndida. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco, sigue la lucha delantera, la número 5, Cuñá Chingolí, cabeza de ventaja sobre la número 6, Storm Marioneta, que va en su búsqueda. Tercera por fuera se desempeña la número 2, Espléndida. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco, sigue la lucha delantera, por fuera el 2, por dentro el 5, pocos metros para el disco, domina por fuera el 2, Espléndida y Juan Figueredo, cuerpo de ventaja sobre la número 5, tercero el 6, y cruzaron el disco.
Están en la pista principal los competidores de la segunda carrera, prueba reservada para ejemplares de la 10ª categoría, distancia 1100 metros. El 1, It's a Ride, Mauricio Curiluk, 54 kilos. El 2, Hijo del Sol, Arnaldo Portillo, 54 kilos y medio. El 3, Negrito Pintón, Florencia Fernández, 53 kilos. El 4, Patotero, Marco Rivas, 53 kilos. Y el 5, Amaro Pargo, Leonardo Jiménez, 52 kilos. Arranca la AAA, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. En esta segunda carrera arranca la AAA, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 3, Negrito Pintón. Le toma cuerpo de ventaja al 2, Hijo del Sol. Tercero se desempeña el 4, Patotero. Cuarto viene seleccionando el 5, Amaro Pargo. Cierra marcha el 1, It's Array. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 3, Negrito Pintón. Cuerpo de ventaja sobre el número 2, Hijo del Sol. Tercero se desempeña el 4, Patotero. Cuarto mejorando rápidamente por fuera, lo viene haciendo el número 5, Amaro Pargo. Cierra marcha varios cuerpos el 1, Izarray. Los participantes en los últimos 600 metros, el 3, Negrito Pintón. Cuerpo de ventaja ahora sobre el 2, Hijo del Sol. Gana terreno por fuera rápidamente el 5, Amaro Pargo. En la cuarta ubicación el 4, Patotero. Cierra marcha varios cuerpos el 1, Izarray. Los competidores de la segunda carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3, Negrito Pintón. Pequeña ventaja sobre el número 5, Amaro Pargo, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 4, Patotero. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco por el centro de la pista. Domina el número 5, Amaro Pargo. Le toma ahora cuerpo de ventaja al número 3, Negrito Pintón. Tercero se desempeña el número 4, Patotero. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. El número 5, Amaro Pargo, firme la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 2, Hijo del Sol. Tercero el 3. Pocos metros para el disco el 5, Amaro Pargo. Y Leonardo Jiménez. Amplias ventajas sobre el 2, tercero el 3. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primero el número 5, Amaro Pargo. Segundo el 2, Hijo del Sol. Tercero el 3, Negrito Pintón. Cuarto el 1, Izarray. Quinto el 4, Patotero. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 12 segundos 7 centésimos. Ganada por varios cuerpos. Del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividen 12 por el ganador del 5. 32.500 guaraníes. Llavireta 5-2, 62.500 guaraníes. Trifecta 5-2-3, 29.400 guaraníes. Duplo 2-5, 21 aciertos, 73.000 guaraníes. Primera triple acertaron 135 boletos, su valor 27.800 guaraníes. Segundo pase del pick 5 lo acertaron 98 boletos, valor de enganche 89.300 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 3, Negrito Pintón. Le toma cuerpo de ventaja al 2, Hijo del Sol. Tercero se desempeña el 4, Patotero. Cuarto viene accionando el 5, Amaro Pargo. Cierra marcha el 1, It's Array. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 3, Negrito Pintón. Cuerpo de ventaja sobre el número 2, Hijo del Sol. Tercero se desempeña el 4, Patotero. Cuarto mejorando rápidamente por fuera, lo viene haciendo el número 5, Amaro Pargo. Cierra marcha varios cuerpos el 1, Izarray. Los participantes en los últimos 600 metros, el 3, Negrito Pintón. Cuerpo de ventaja ahora sobre el 2, Hijo del Sol. Gana terreno por fuera rápidamente el 5, Amaro Pargo. En la cuarta ubicación el 4, Patotero. Cierra marcha varios cuerpos el 1, Izarray. Los competidores de la segunda carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3, Negrito Pintón. Pequeña ventaja sobre el número 5, Amaro Pargo, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 4, Patotero. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco por el centro de la pista. Domina el número 5, Amaro Pargo. Le toma ahora cuerpo de ventaja al número 3, Negrito Pintón. Tercero se desempeña el número 4, Patotero. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. El número 5, Amaro Pargo, firme la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 2, Hijo del Sol. Tercero el 3. Pocos metros para el disco el 5, Amaro Pargo. Y Leonardo Jiménez. Amplias ventajas sobre el 2, tercero el 3. Y cruzaron el disco.
Ya tenemos la señal en vivo en directo del hipódromo del Laurel Park, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. No corren 2, 5 y 10 competencias sobre 1200 metros en pista de arena. Favorito es el 9, Dean Delivers, seguido por el 4, Prince of Jericho. Tercer jugado el 6, Sibelius. 16 minutos y finalizan las apuestas.
5 minutos y se cierran las ventanillas. Tres minutos y se cierran las ventanillas.
En esta tercera carrera arranca la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino por el lado exterior de la pista. El 9 toma pequeña ventaja al 8. En la tercera ubicación se desempeña el número 3. Cuarto viene accionando el participante número 6. En la quinta ubicación lo viene haciendo por fuera el 7. Descontado los primeros metros de la prueba, asume el comando del lote el favorito, el 9, Dien de Leviers. Corre con cuerpo y medio de ventaja sobre el participante número 8. Tercero se desempeña por dentro el 3. Cuarto mejorando rápidamente lo hace el 6. En la quinta ubicación se desempeña el 7. 4 cierra marcha el 1. Los competidores enfrentando ya el codo siempre. El número 9 enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre el número 8, Five Dreams. En la tercera ubicación por fuera se desempeña el participante número 6. Cuarto viene accionando el 3. En la quinta ubicación apareados 4 y 7. Sigue cerrando la marcha. Varios cuerpos el 1. Los participantes en los últimos 600 metros de carrera. El 9 cabeza de ventaja sobre el 8 que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el 6 y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 9. Intenta la disparada. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el participante número 8. En tercera ubicación se desempeña el competidor número 4. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco número 9. Firme en la delantera. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 8 que insiste por fuera. En la tercera ubicación lo hace el 4. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera el número 9. Dien Delivers de punta a punta. Medio cuerpo de ventaja sobre el participante número 8. Y cruzaron el disco. Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el número 9, Dien Delivers. Segundo el número 8, Fight Dreams. Tercero el 1, Gordian Knot. Cuarto el número 4, Prince of Jericho.
Tiempo empleado por el ganador, minutos 10 segundos, 10 centésimos, ganada por 3 cuartos de cuerpo, el segundo al tercero, 1,5 cuerpos. Dividendos por ganador del número 9, 8.700 guaraníes. Llave simple 8998, un solo acierto, 665.000 guaraníes. Duplo 59, 7 aciertos, 66.000 guaraníes. Primera triple, aceptaron 29 boletos, valor de enganche 64.700 guaraníes. Segunda triple, aceptaron 44 boletos, valor de enganche 54.400 guaraníes. Tercer pase, la apuesta PIC 5, lo aceptaron 30 boletos, valor de enganche 291.700 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la tercera carrera.
Están en la pista principal los competidores de la cuarta carrera. Prueba para ejemplares de la novena categoría, distancia 800 metros. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. Cinco minutos y se cierran las ventanillas.
Recordamos al público apostador en esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pesos garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Le informamos al público, arranca en esta cuarta carrera triple C, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Sale decididamente a señalar el camino al participante número 3, Pibe de Oro. Le toma pequeña ventaja al número 2. Ha rodado el jockey del participante número 8. El 3, Pibe de Oro, 2 cuerpos de ventaja sobre el número 2, Nadal. Tercero se desempeña el número 6, cuarto viene segundo el 1, más atrás el 7 y están en la recta final. El número 3, Pibe de Oro, intenta la disparada, lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 2, Nadal. Tercero se desempeña el número 6, Neckground. La cuarta ubicación lo hace el 7, El Portal. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. El 3, Pibe de Oro, pequeña ventaja sobre el número 2, Nadal. Tercero se desempeña el número 6, Neckground, que asume el comando del lote. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Domina el número 6, Neckground. Le toma cuerpo y medio de ventaja al número 2, Nadal. Tercero se desempeña el participante número 7, El Portal. Pocos metros para el disco. Por fuera el número 2, Nadal. Dolas tirar 2 cuerpos de ventaja sobre el número 6, Neckground, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera: primero el 2 Nadal, segundo el 6 Negrão, tercero el 7 del Portal, cuarto el 5 Nápoles, quinto el 4 Repenqui, sexto el 1 Emoticom. Tiempo empleado por el ganador: 50 segundos, 66 centésimas, ganada por 2 cuerpos y medio. El segundo al tercero, 2 cuerpos y un cuarto. Dividiéndose por el ganador del número 2, 91.000 guaraníes. Yavireta 2-6, vacante. Trifecta 267, un solo acierto, 800.000 guaraníes. Duplo 9-2, un solo acierto, 800.000 guaraníes. Primera triple, segunda triple, tercera triple y cuarto pase del pick 5 han quedado vacante en los monitores de desarrollo de la cuarta carrera. Campana de largada. Largaron. Sale decididamente a señalar el camino al participante número 3, Pibe de Oro. Le toma pequeña ventaja al número 2. Ha rodado el jockey del participante número 8. El 3, Pibe de Oro, 2 cuerpos de ventaja sobre el número 2, Nadal. Tercero se desempeña el número 6, cuarto de nación del 1, más atrás el 7 y está en la recta final. El número 3, Pibe de Oro, intenta la disparada, lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 2, Nadal. Tercero se desempeña el número 6, Negrão. La cuarta ubicación lo hace el 7, el Portal. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. El 3, Pibe de Oro, pequeña ventaja sobre el número 2, Nadal. Tercero se desempeña el número 6, Negrão, que asume el comando del lote. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Domina el número 6, Negrão. Le toma cuerpo y medio de ventaja al número 2, Nadal. Tercero se desempeña el participante número 7, el Portal. Pocos metros para el disco. Por fuera el número 2, Nadal. Dolas tirar 2 cuerpos de ventaja sobre el número 6, Negrão, y cruzaron el disco. Informamos al público que cambio de monta en esta quinta carrera. El 3, Robertinho, será conducido por el jockey César Mora.
Están en la pista principal los competidores del premio Día de la Amistad, distancia 1800 metros. El 1 es Kasparov, Marco Rivas, 53 kilos. El número 2, Volcán de Fuego, Javier Portillo, 55 kilos. El número 3, Robertinho, que ha cambiado de monta, César Mora, 53 kilos y medio. El 4, Never Again, Leonardo Jiménez, 54 kilos. Y el 5, Don Pablo, Arnaldo Portillo, 57 kilos. Arranca la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo, garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Tres minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado, duplo, un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.000.000 de guaraníes. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron el premio Día de la Amistad. Salen agrupados, tratan de enseñar el camino por delante de la pista. El número 1, Kasparov, le toma pequeña ventaja al número 4, Never Again. Tercero se desempeña el número 5, Don Pablo. Cuarto viene accionando por dentro el número 2, Volcán de Fuego. En la quinta ubicación lo hace el 3, Robertinho. Descontados los primeros metros de la prueba, el número 1, Kasparov. Cuerpo de ventaja sobre el 4, Never Again. En la tercera ubicación se desempeña por fuera el 5, Don Pablo. Cuarto viene accionando el número 2, Volcán de Fuego. Cierra marcha el 3, Robertinho. Los competidores ingresaron en la recta opuesta. Siempre el número 1, Kasparov, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el participante número 4, Never Again. Tercero se desempeña el participante número 2, Volcán de Fuego. Abierto lo hace el número 5, Don Pablo. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1100 metros. Asume el comando el lote número 2, Volcán de Fuego. Le toma medio cuerpo de ventaja ahora el número 3, Robertinho, que mejora por dentro. Tercero se desempeña el participante número 5, Don Pablo, apareado con el número 4, Never Again. Se la marcha ahora el 1, Kasparov. Los participantes están empezando a volcar el codo. El número 2, Volcán de Fuego. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5, Don Pablo. Tercero se desempeña el participante número 3, Robertinho. En la cuarta ubicación lo hace el 4, Never Again. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos. El 1, Kasparov. Y los competidores del premio Día de la Amistad se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 450 metros para el disco número 2, Volcán de Fuego, firme la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 5, Don Pablo. Tercero se desempeña el número 3, Robertinho. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco número 2, Volcán de Fuego. 3 cuerpos de ventaja sobre el número 5, Don Pablo, que insiste por dentro. En la tercera ubicación lo hace el número 3, Robertinho. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. El número 2, Volcán de Fuego, a rigor de látigo. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, Don Pablo. En la tercera ubicación lo hace el número 4, Never Again. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. El número 2, Volcán de Fuego. Y Javier Portillo logra estirar varios cuerpos de ventaja sobre el número 5, Don Pablo. Tercero el 4 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera: primero el 2, Volcán de Fuego; segundo el 5, Don Pablo; tercero el 4, Never Again; cuarto el 3, Robertinho; quinto y último el 1, Kasparov. Tiempo empleado por el ganador: 2 minutos 6 segundos 78 centésimos, ganada por varios cuerpos. El segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador el 2, 15.000 guaraníes; llave directa 2, 5, 88.900 guaraníes; trifecta 2, 5, 4, 28.600 guaraníes; duplo 2, 2, quedó vacante. Primera triple, 18 aciertos, valor de enganche 104.200 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la quinta carrera. Hay cambio de monta. El número 4. Largaron el premio. Suertudo contará con la monta de Mauricio Kuriluk, mientras que el 5, Lunático Arna. Por delante de la pista, el número 4, el número 1, Kasparov, le toma pequeña ventaja al número 4, Never Again. Tercero se desempeña el número 5, Don Pablo. Cuarto viene accionando por dentro el número 2, Volcán de Fuego. En la quinta ubicación lo hace el 3, Robertinho. Descontaron los primeros metros de la prueba el número 1, Kasparov. Cuerpo de ventaja sobre el 4, Never Again. En la tercera ubicación se desempeña por fuera el 5, Don Pablo. Cuarto viene accionando el número 2, Volcán de Fuego. Cierra marcha el 3, Robertinho. Los competidores ingresaron en la recta opuesta. Siempre el número 1, Kasparov, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el participante número 4, Never Again. Tercero se desempeña el participante número 2, Volcán de Fuego. Abierto lo hace el número 5, Don Pablo. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 1100 metros. Asume el comando el lote número 2, Volcán de Fuego. Le toma medio cuerpo de ventaja ahora el número 3, Robertinho, que mejora por dentro. Tercero se desempeña el participante número 5, Don Pablo, apareado con el número 4, Never Again. Se la marcha ahora el 1, Kasparov. Los participantes están empezando a volcar el codo. El número 2, Volcán de Fuego. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5, Don Pablo. Tercero se desempeña el participante número 3, Robertinho. En la cuarta ubicación lo hace el 4, Never Again. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos el 1, Kasparov. Y los competidores del premio Día de la Amistad se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 450 metros para el disco número 2, Volcán de Fuego. Firme la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 5, Don Pablo. Tercero se desempeña el número 3, Robertinho. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco número 2, Volcán de Fuego. 3 cuerpos de ventaja sobre el número 5, Don Pablo, que insiste por dentro. En la tercera ubicación lo hace el número 3, Robertinho. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. El número 2, Volcán de Fuego, a rigor de látigo. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, Don Pablo. En la tercera ubicación lo hace el número 4, Never Again. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. El número 2, Volcán de Fuego. Y Javier Portillo logra estirar varios cuerpos de ventaja sobre el número 5, Don Pablo. Tercero el 4 y cruzaron el disco.
En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes, pozo garantizado.
En la pista principal, los competidores de la sexta carrera. Distancia 1300 metros, prueba reservada para caballos de la novena categoría. El 1 es Houdini, Leonardo Jiménez, 53 kilos. El 2, Forastero, Marco Mesa, 53 kilos. El 3, Invencible, Javier Portillo, 57 kilos. El 4, Suertudo, Mauricio Curilú, 53 kilos y medio. El 5, Lunático, Arnaldo Portillo, 54 kilos y medio. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000, el costo 17 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000, el costo 17 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. 17 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale decididamente a enseñar el camino al participante número 5, pequeña ventaja sobre el 1. Entre ambos se desempeña el 4, Suertudo. Cuarto viene accionando el número 3, Invencible. Descontados los primeros metros de la prueba, hay lucha en la delantera por dentro del 1, Houdini, a su costado exterior el número 5, Lunático. Entre ambos se desempeña el 4, Suertudo, quedando en la cuarta ubicación a 4 cuerpos el número 3, Invencible. Los participantes van a comenzar a enfrentar el codo con el número 1, Houdini. Cabeza ventaja sobre el 5, Lunático, que va en su búsqueda y asume el comando del lote. Tercero se desempeña el número 4, cuarto mejorando por fuera, lo viene haciendo el número 3, Invencible. Cierra la marcha varios cuerpos el número 2, Forastero. Los competidores en los últimos 600 metros de carrera asume el comando del lote el 5, Lunático. Le tomará cuerpo y medio de ventaja el número 1, Houdini. Tercero se desempeña el número 3, Invencible, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, número 5, Lunático intenta la disparada, lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Houdini. Tercero por fuera se desempeña el participante número 3, Invencible. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco, número 5, Lunático. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 1, Houdini. Tercero se desempeña el participante número 3, Invencible. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco, número 5, Lunático. Firme en la delantera, lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 4, Suertudo. Tercero se desempeña el número 1, Houdini. Últimos 50 metros de carrera, el número 5, Lunático, y Arnaldo Portillo. Amplias ventajas sobre el número 1, Houdini. Tercero el número 4, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el 5 Lunático, segundo el 1 Houdini, tercero el 4 Sortudo, cuarto el 3 Invencible, quinto el 2 Forastero. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 25 segundos 54 centésimos. Ganada por un cuerpo, 3 cuartos, de segundo al tercero, 2 cuerpos y 3 cuartos. Dividendos por el ganador del 5, 49.000 guaraníes. Llave directa 5-1, 92.300 guaraníes. Trifecta 5-1-4, 700.000 guaraníes. Duplo 2-5, 9 aciertos, 160.200 guaraníes. Primera triple acertaron 153 boletos, su valor 138.900 guaraníes. Segunda triple acertaron 6 boletos, valor de enganche 312.500 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la sexta carrera. Campana de largada. Largaron. Sale decididamente a enseñar el camino al participante número 5, pequeña ventaja sobre el 1. Entre ambos se desempeña el 4 Suertudo, cuarto viene accionando el número 3 Invencible. Descontados los primeros metros de la prueba, hay lucha en la delantera por dentro del 1 Houdini, a su costado exterior el número 5 Lunático. Entre ambos se desempeña el 4 Suertudo, quedando en la cuarta ubicación a 4 cuerpos el número 3 Invencible. Los participantes van a comenzar a enfrentar el codo con el número 1 Houdini, cabeza ventaja sobre el 5 Lunático, que va en su búsqueda y asume el comando del lote. Tercero se desempeña el número 4, cuarto mejorando por fuera, lo viene haciendo el número 3 Invencible, cierra la marcha varios cuerpos el número 2 Forastero. Los competidores en los últimos 600 metros de carrera asume el comando del lote el 5 Lunático, le tomará cuerpo y medio de ventaja al número 1 Houdini. Tercero se desempeña el número 3 Invencible y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, número 5 Lunático intenta la disparada, lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 1 Houdini. Tercero por fuera se desempeña el participante número 3 Invencible. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco, número 5 Lunático, 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 1 Houdini. Tercero se desempeña el participante número 3 Invencible. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco, número 5 Lunático firme en la delantera, lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 4 Suertudo. Tercero se desempeña el número 1 Houdini. Últimos 50 metros de carrera, número 5 Lunático y Arnaldo Portillo, amplias ventajas sobre el número 1 Houdini, tercero el número 4 y cruzaron el disco. En esta séptima carrera, que ya tenemos la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Del Mar, donde allí se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. Nos corren 1, 12 y 14. La competencia es sobre 1000 metros, pista de césped. Favorito momentáneamente es el 8, Give Me the Loot. Enemigo de las apuestas se encuentra ahora mismo en el número 13. Tercer jugado el número 3. Mamba on 3. 16 minutos para que finalicen las apuestas. Informamos al público, cambio de monta en la octava y última carrera. La número 1 American Honey
contará con la conducción de Mauricio Kuriluk. Reiteramos, Mauricio Kuriluk, la monta de American Honey en la última carrera. Cinco minutos y se cierran las ventanillas.
En esta séptima carrera está en juego la apuesta duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas del duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. El segundo pase de la última triple tiene un valor de 138.000 guaraníes, juega por 17 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Atención al público, se acaba de borrar de esta competencia el competidor número 3, Mamba on 3. Reiteramos, se borra de esta carrera el 3, Mamba on 3. Tienen tiempo para canjear sus vales. Reiteramos, se borró esta carrera número 3, Mamba 3. Tienen tiempo todavía para cambiar los vales de las triples. Reiteramos, se borró esta carrera el 3. Tienen tiempo todavía para canjear sus vales. Restan 15 vales por cambiar. Restan 7 vales por cambiar. Los vales que no se cambien pasan al favorito de la apuesta duplo de aquí de nuestra plataforma. Largaron. Salen muy juntos, trata de enseñar el camino al participante número 4, Heladik. Le toma medio cuerpo de ventaja al número 10, número 11 en la tercera ubicación se desempeña el 5, cuarta viene siendo el 8. En la quinta ubicación se desempeña el participante número 7, más atrás lo hace el 10. He contado los primeros metros de la prueba, el número 4 corre con cuerpo de ventaja sobre el 11, en la tercera ubicación se desempeña por dentro el 5. Cuarto viene accionando expectante el participante número 8, en la quinta ubicación lo hace el 7, más atrás el 10. Los competidores volcando ya el último codo, el 4, cabeza de ventaja sobre el 11 que va en su búsqueda. En la tercera ubicación mejora por fuera el participante número 8, quedando en la cuarta ubicación expectante por dentro el 5 y están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco, asume comando el lote número 11, toma pequeña ventaja, ahora el 8, entre ambos se viene desempeñando el participante número 5, descuenta ya los últimos 200 metros para el disco, el número 11, pequeña ventaja ahora sobre el número 5 que insiste por dentro, en la tercera ubicación lo hace el 8, descuenta ya los últimos 50 metros de carrera, cabeza a cabeza por dentro el 11, por fuera el 5, pocos metros para el disco, el 11, cabeza de ventaja sobre el 5, tercero el 8 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera, primero el 11, Co de duelo, segundo el número 5, Hotbox, tercero el 8, Gimme the Loot, cuarto el 2, Time to Party, tiempo empleado por el ganador 56 segundos 81 centésimos, ganada por una cabeza del segundo al tercero, medio pescuezo. Dividiéndose por ganador del 11, vacante llave simple 11-5, 5-11, 600.000 guaraníes, duplo 5-11, 2 aciertos, 207.500 guaraníes. La segunda triple aceptaron 19 boletos, el valor del enganche 1.118.400 guaraníes. Triple que finalizaba, un solo acierto, 1.500.000 guaraníes. El duplo 5 lunático con el 3 que se borró en esta carrera paga 34.600 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la séptima carrera. Informamos al público apostador en esta octava y última carrera. Está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 1.800.000 pozo garantizado. Y la trifecta, 3.000 el costo, 1.300.000 pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera. Prueba reservada para ejemplares de la octava categoría, distancia 1000 metros. El número 1, American Honey, cambiado en monta Mauricio Curilux, 54 kilos. El 2, Hereje, Marcos Rivas, 53 kilos. El número 3, Atom, Marcos Rivas, 56 kilos. El número 4, American Font, Juan Figueredo, 58 kilos. El 5, Perfume de Rosal, Javier Portillo, 53 kilos. El 6, muy tremendo, Leonardo Jiménez, 52 kilos, 800 gramos. Y el 7, Retrato del Padre, César Mora, 53 kilos. 5 minutos, finalizan las apuestas.
3 minutos y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntos. Trata de enseñar el camino al participante número 1 American Honey. Pequeña ventaja sobre el 2 Hereje. Tercero se desempeña el 4 American Phone. Cuarto viene sonando el 6. Muy tremendo. He contado los primeros metros de la prueba. La número 1 American Honey. Pequeña ventaja sobre el 4 American Phone. Tercero se desempeña el 6. Muy tremendo. Cuarto viene sonando el 2 Hereje. En la quinta ubicación se desempeña el 5 Perfume de Rosal. Más abierto lo hace el 7 Retrato del Padre. Los competidores los últimos 600 metros de carrera. La número 1 American Honey. Pequeña ventaja sobre el 4 American Phone. Abierto el 6. Muy tremendo. Y los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 1 American Honey. Pequeña ventaja sobre el número 2 Hereje. Abierto se desempeña el 4 American Phone. Descuenta ya los últimos 300 metros de carrera. Asume el comando del lote número 4 American Phone. Pequeña ventaja sobre el 2 Hereje. En la tercera ubicación por fuera se desempeña el número 6. Muy tremendo. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. El número 2 Hereje. Pequeña ventaja sobre el 4 American Phone, que sigue por fuera. Tercero se desempeña el número 6. Muy tremendo. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera por fuera el número 4 American Phone. Medio cuerpo de ventaja sobre el participante. El número 2 Hereje. Tercero el 6. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el número 4, American Phone. Segundo el 2, Hereje. Tercero el 6, Muy Tremendo. Cuarto el número 1, American Honey. Quinto el 7, Retrato del Padre. Sexto el 5, Perfume de Rosal. Tiempo empleado por el ganador, minuto 3 segundos 94 centésimos. Ganada por un cuerpo. El segundo al tercero un cuerpo y 3/4. Dividiéndose por ganador del 4, 17.500 guaraníes. Yavireta 4-2, 73.600 guaraníes. Trifecta 426, 48.300 guaraníes. Duplo 11-4, 161.300 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 10 aciertos, 1.700.000 guaraníes en los monitores de desarrollo de la octava y última carrera. Campana de largada. Largaron. Sale muy juntos, trata de enseñar el camino al participante número 1, American Honey, pequeña ventaja sobre el 2, Hereje. Tercero se desempeña el 4, American Phone. Cuarto estacionando el 6, Muy Tremendo. En contar los primeros metros de la prueba, la número 1, American Honey, pequeña ventaja sobre el 4, American Phone. Tercero se desempeña el 6, Muy Tremendo. Cuarto estacionando el 2, Hereje. En la quinta ubicación se desempeña el 5, Perfume de Rosal. Más abierto lo hace el 7, Retrato del Padre. Los competidores en los últimos 600 metros de carrera, la número 1, American Honey, pequeña ventaja sobre el 4, American Phone. Abierto el 6, Muy Tremendo. Y los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 1, American Phone, pequeña ventaja sobre el número 2, Hereje. Abierto se desempeña el 4, American Phone. Descuenta ya los últimos 300 metros de carrera, asume el comando del lote número 4, American Phone, pequeña ventaja sobre el 2, Hereje. En la tercera ubicación por fuera se desempeña el número 6, Muy Tremendo. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco, el número 2, Hereje, pequeña ventaja sobre el 4, American Phone, que sigue por fuera. Tercero se desempeña el número 6, Muy Tremendo. Descuenta los últimos 50 metros de carrera por fuera el número 4, American Phone. Medio cuerpo de ventaja sobre el participante, el número 2, Hereje. Tercero el 6 y cruzaron el disco.